Las tardes de los sábados se hicieron para disfrutar. Tenemos un espacio dedicado a la poesía, al arte, a la música y algo más. Yo soy Pao Alonso. Y yo soy Gustavo Hernández. Y esto es Acá Entre Dos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y los saludamos cordialmente en esta 9ª emisión de su programa favorito de los sábados por la tarde, que se llama Acá Entre Dos. Y bueno, los saludamos cordialmente. Se encuentra con nosotros la bella presencia de Paola Alonso. Muchas gracias, mi querido Gus. Y bueno, le saluda cordialmente su servidor, Gustavo Hernández. Y estamos muy contentos de hacer esta emisión más. Y bueno, ya con la presencia de Pau, porque pues, la semana pasada nos abandonó. Sí, los abandoné un poquito, pero ya estamos aquí otra vez puestos. Los extrañé, producción. Así es, en la producción, buen Benja. Sí. Gracias, como siempre, por todo tu apoyo. Y bueno, pues vamos a tener un programa muy interesante con un tema crucial para todos que debemos de tomar en cuenta. Y para eso tenemos una gran invitada que nos va a compartir pues algunos tips o algunas soluciones para el tema que vamos a hablar. Sí, claro, me da muchísimo gusto y la verdad es que es un orgullo, un honor poder volver a ver a mi amiga, que pues bueno, les cuento rapidísimo. En algún momento yo la conocí porque ella se acercó a través de la Secretaría de Cultura para hacer su servicio social y tuve la fortuna de poder encontrarla, de poder coincidir con ella. Y bueno, pues ella es Jimena Silva Pastrana y pues les voy a contar un poquito de ella. Jimena es bióloga por la UNAM y cuenta con maestría en gestión integral del agua por la Universidad de Cádiz. Es consultora independiente, especialista en agua con más de 10 años de experiencia trabajando y o colaborando con el sector privado y organizaciones civiles de escala local e internacional. Actualmente es asesora de Pacto Global México y trabaja en el proyecto Xenampa para proteger el humedal de Xochimilco. Su papel se ha enfocado en diseñar soluciones en temas de sustentabilidad, la coordinación de proyectos ambientales y en la generación información clave para transmitirla a los tomadores de decisiones, lo que ha contribuido a una mejor gestión del agua y destaca su capacidad para involucrar a jóvenes en proyectos ambientales, obteniendo impactos positivos en comunidades locales. A lo largo de su trayectoria ha coordinado proyectos con perspectiva de género en torno a la gobernanza, el derecho humano al agua, la resiliencia y seguridad hídrica. Su liderazgo y dedicación en proyectos socioambientales han sido reconocidos por la Embajada de Alemania en septiembre del 2023, el Watson Institute en febrero de 2023 y el Global Shapers en 2022, donde tuvo la oportunidad de presentar resultados de los proyectos llevados a cabo ese año en el Foro Económico Mundial en Ginebra, Suiza. También ha sido reconocida como líder de futuro por el programa Shaping Horizons de Cambridge en 2019 y por el programa Liderazgos Progresistas de la Fundación Friedrich Ebert. En 2013 obtuvo el tercer lugar en el Premio Nacional Juvenil del Agua de la Embajada de Suecia y en el 2012 la medalla de Bernardo Quintana en el rubro de liderazgo. También forma parte de las diversas redes de jóvenes comprometidos con el medio ambiente, como Sumérgete MX, la red de jóvenes ambientalistas, así como también es miembro del comité directivo Young Water Professionals México. Bienvenida, Jime, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Pau, ¿no? Y muchas gracias a todos por esta invitación. Estoy súper contenta, ¿no? De platicar de temas de agua que, pues, ya como vieron, ¿no? Me encantan y totalmente me apasionan. Definitivamente es algo que se nota que te apasiona y bueno, yo estoy sorprendido de todo lo que has hecho siendo tan joven.
Ay, muchas gracias. Bueno, pues es que realmente, o sea, mi lucha, ¿no? En el tema del agua inició en secundaria, ¿no? Imagínense. Wow. Ok. Entonces, o sea, siempre es como de, oh, has hecho un montón de cosas. Y siempre les digo como, bueno, es que inicié, ¿no? Cuando era todavía más joven. Entonces, Ok. sí, me encanta eso, ¿no? Y creo que he tenido siempre mucha curiosidad como de qué están haciendo, ¿no? Por el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, en los ciudadanos, ¿no? Y luego me ha movido a decir, ok, estudié biología, ¿no? Entonces dije, oye, está increíble ver esta parte, ¿no? Como de datos, de análisis, de calidad del agua y todo, pero la parte social, ¿qué onda, no? Y eso Claro. me impulsó, de hecho, después a trabajar un rato en el Colegio México, ¿no? Y dije, Ok. wow, desde la parte académica están haciendo esto, ¿no? Desde la parte, o sea, de biología, que es ciencia, desde la parte del Colegio México, que es ciencia social, ¿no? Y eso me motivó a decir, bueno, pero ahora, ¿qué están haciendo las empresas, no? Entonces me Claro. movió. O sea, lo pudiste vivir en diferentes escenarios, ¿no? Diferentes perspectivas. Sí, exacto. Qué ¿no? padre. Ujú. Entonces, Ok. sí, creo que me ha impulsado mucho esta curiosidad de decir, oye, pero ¿qué están haciendo todos los demás en temas de agua, no? Exactamente. Ok. Bueno, mencionaba Pau dentro de tu presentación que eres embajadora. ¿Cómo llegaste a ser? Ah, bueno, no, más bien he recibido el apoyo de diferentes embajadas Ok. de diferentes países, principalmente pues de la embajada de Suiza en México Ujú. y también apoyo, ¿no? De la embajada de Alemania en México, ¿no? Ok. Y obviamente también he participado como en algunas convocatorias de la embajada de Suecia, también en Ok. México en temas de agua, ¿no? Entonces Ok. creo que ese es un bastante punto, ¿no? De reconocer los esfuerzos, ¿no? De las embajadas Muchísimo. sí, en nuestro país, ¿no? Impulsando el tema del agua. Oye, y bueno, cuéntanos un poquito de tu participación con las embajadas. ¿Cómo es que llegas? ¿Qué es lo que propones? ¿Qué es lo que estás liderando? En específico, ¿qué es el tema que vas a presentar o estás presentando con ellos? Ah, bueno, justamente, digamos, así, el pequeño comercial, ¿no? Primero la Embajada de Suecia, ¿no? Ellos siempre tienen un premio, ¿no? Que se llama el Premio Nacional Juvenil por el Agua, en Ok. donde cada año, se invita a los jóvenes de preparatoria, principalmente, a participar, a presentar un proyecto de ciencia, ¿no? Sobre qué es lo que ellos impulsan o cuál es su propuesta para mejorar el tema del agua, ¿no? De diferentes puntos. Sí. Puede ser seguridad hídrica, ¿no? Puede ser el tema de contaminación, calidad, ¿no? Toda esta parte. Y imagínense, yo llegué a participar cuando estaba en preparatoria en ese premio, Guau. impulsando un tema o sea, inspirada, ¿no? En el humedal de Xochimilco, un sistema, ¿no? De bioremediación, que es básicamente limpieza del agua a través de plantas, que es un sistema que ocurre naturalmente, ¿no? Entonces, Ok. mi Sí. propuesta fue implementarlo en nuestros hogares para, pues, también se limpiara el agua, ¿no? Desde Sí, jabón. claro. Ok, sí, bueno, sobre todo, pues, la conciencia, ¿no? Que como hace ratito platicábamos, ya es de carácter urgente, ¿no? Ya no podemos esperarnos a ver qué proponen, ya tienen que tomar medidas, incluso las autoridades, para, pues, poder tomar, ahora sí que el control y ya poder hacer algo, o sea, realmente aplicarlo, porque pues bueno, cuánto desabasto ya no se escucha hoy en día, que pues ya es más notoria la falta del agua, ¿no? Sí, totalmente. Y digo, o sea, para como resumir un poquito algunas de estas acciones que hice, digo, esto fue como en preparatoria, ¿no? Después participé en una convocatoria de la Embajada de Suiza para, junto con la organización civil Ruta Cívica, sacar un proyecto de vinculación, ¿no? Se llamaba Proyecto de Resiliencia Hídrica. ¿Por qué? Porque justamente hay un gran problema que es básicamente cómo se transmite la comunicación, ¿no? O sea, es un problema de comunicación, o sea, cómo las autoridades nos están informando de la sequía del agua y cómo nosotros lo estamos interpretando. O sea, si nosotros leemos cualquier ley, ¿no? La ley de aguas o cualquier ley de reglamento o hasta de diferentes instituciones, siempre usan términos súper, o sea, complicados, ¿no? Muy técnicos, Así Sí, es. ¿no? O sea, como el acuífero, ¿no? Y como de, ¿qué es el acuífero, no? O sea, en vez de decir el agua subterránea, ¿no? Así es. Cosas así, siempre están como un poquito complicando, ¿no? Con temas técnicos. De hecho, creo que esa es una de las principales limitantes cuando alguien quiere meterse al tema del agua. Es como de repente se topa y son un montón de cosas técnicas, ¿no? Y de estudios y, por ejemplo, cuando ves las leyes, ¿no? De la NOMS, ¿no? De calidad del agua, ¿no? Dicen, no, pues, toda la lista, ¿no? De cálculos. Entonces dices, oye, pero Claro. para, ¿sabes? Los ciudadanos que no somos especialistas en estos temas o así,
O sea, Sí, ¿esto qué? ¿no? Demasiada Sí, ¿qué hacemos? mucha palabra técnica. Sí. Sí, Ajá, claro. entonces, por ejemplo, con Ruta Cívica lo que organizamos el año pasado fue hacer, le llamamos a travesías de aprendizaje, ¿no? Son recorridos inspirados en James Walk, que justamente fue una persona que inspiró a hacer caminatas en su comunidad, creo que en Londres o así, en donde justamente la intención era como visitar estos lugares, ¿no? Que eran como peligrosos o generalmente como desconocidos y juntar a las personas, porque justamente era una reconstrucción del tejido social, pero de las personas involucrando todos los sectores de la población. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí en México, bueno, en la Ciudad de México, pero basado en los problemas, ¿no? Entonces, imagínense, como juntamos un montón de personas, de vecinos, vecinas, y recorrimos Iztapalapa. ¿Qué tienen en Iztapalapa? Pues el gran problema de falta de agua. Así es correcto. La temática que ahí tuvimos en esa primera travesía fue captación de agua de lluvia. Entonces, ¿de qué forma? ¿Sabes? Partes con vecinos y vecinas y también con autoridades para hablar sobre las soluciones. O sea, ¿por qué está faltando agua en Iztapalapa, ¿no? ¿Qué se ha hecho en Iztapalapa para captar el agua de lluvia? Sí, claro, porque, bueno, digo, ahorita ya lo podemos ver un poquito más con las lluvias, los torrenciales que hemos tenido últimamente estos días. Así es. Pues, ¿qué pasa con todo eso, no? Solo literal vemos cómo se va y, bueno, yo creo que se puede trabajar, se puede implementar, se puede tener otro impacto, digo, es demasiada agua, ¿no? Y, bueno, también el otro extremo es que se ve como mucho ya el desabasto, se ve esa parte de que, pues, a cualquier lado ya es como más notoria, te decía, la falta de escasez, ¿no? De esta. Sí, de hecho, bueno, platicábamos fuera del aire que efectivamente aquí en la ciudad, pues hemos vivido, pues no solo recientemente, sino esto es un problema que ya tiene muchos años respecto de la escasez de agua y que a veces favorece más a algunas alcaldías que a otras, ¿no? Entonces, también esa parte yo creo que es, pues, importante para darle solución y que sea algo equitativo, ¿no? Para todos, no solamente que favorezca a un sector, ¿no? Sí, y ese tema es súper interesante, ¿no? Y también polémico, ¿no? Justamente en uno de los trabajos, ¿no? Que tuve, pude colaborar con Claudia Campero y Greenpeace haciendo una guía, ¿no? Que se llama guía, ¿no? De agua y clima. Ay, sí, justo tenemos ese dato. Era importante que lo tocas, perdón por interrumpirte, pero sí, cuéntanos de esta publicación de la guía que con Claudia Campero y tú, pues, hacen, ¿no? Con el colectivo de Agua y Clima y Greenpeace. Sí, justo. Pues lo que se hizo en esta guía fue hablar de qué podemos hacer nosotros ciudadanos, ¿no? Como dónde actuar para la crisis, ¿no? O sea, sabemos que a nivel internacional hay unas normas que se llaman las NDCs, ¿no? Que son unos acuerdos internacionales que cada país presenta y se compromete para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es muy crítico saber que, aún sabiendo que todos los países cumpliéramos estas reglas, el país ya va a subir 2 grados la temperatura, ¿no? Es decir, que ya lo que se había dicho, ¿no? Que no teníamos que lograr, va a pasar, ¿no? Entonces, eso ya involucra un tema de emergencia climática. Y todavía en esta emergencia climática, o sea, un poquito lo que presenta en esa guía es la situación, ¿no? De dónde estamos, o sea, porque de una crisis del agua, de una crisis de los ecosistemas, ya todo se volvió una emergencia climática, ¿no? Y es justamente por eso, porque ya nuestros esfuerzos no están a la altura, ¿no? De las crisis que estamos enfrentando. Entonces, justamente un poquito lo de esta distribución desigual, lo que muestra es de que pues todas las ciudades son devoradoras, ¿no? Son monstruos que esconden mucho la desigualdad, ¿no? Y eso es porque, por ejemplo, en el tema del agua, la distribución del agua se ha hecho de tal forma que, por ejemplo, en la Ciudad de México, las alcaldías que tienen más agua generalmente son donde viven las personas o el sector que gana más, ¿no? De forma socioeconómica, ¿no? Entonces, las periferias es donde se está sufriendo más, ¿no? Falta de agua. Y tal es el caso que tú visitas, ¿sabes? Como a tus vecinos, ¿no? O sea, cada quien hasta en nuestras propias casas, ¿no? Y dices, oye, tú tienes agua y unos que sí, otros que no. ¿Cuántas manifestaciones no han hecho ya? Justo manejan un tipo censo, me atrevo a decirlo, dentro de la guía, donde cada uno expone la falta o cómo vive la ausencia, así es, del agua, ¿no? Entonces, o sea, te das cuenta que es bien sabido que todos lo sufrimos en algún momento, pero sí hay sectores donde pega un poquito más. Así es, por eso ya compré más cubetas, porque
Sí, ¿no? Y tu filtro. Y mi filtro, sí. Digamos que esa publicación fue el resultado de un trabajo de un año. Ok. Recordemos que cuando se dio la pandemia, pues donde se mostró, o sea, lo que nos enseñó la pandemia no solamente es la vulnerabilidad del sector hídrico, ¿no? O sea, de qué tan fácil es quedarse sin agua, ¿no? Frente a una catástrofe, sino que también acentuó la desigualdad, ¿no? Nos dimos cuenta que quienes más sufrían del agua eran las personas que menos ganaban económicamente, ¿no? Las más vulnerables, justamente, ¿no? O sea, mujeres, niños, y algo también que surgió un poquito de ese trabajo fue una alianza, ¿no? Una alianza de agua y clima con diferentes organizaciones civiles, creo que más de 33 en la Ciudad de México, donde discutimos como cuáles son los no negociables, ¿no? Cuáles son las 10 estrategias que la Ciudad de México tiene que hacer sí o sí, para no llegar como a lo tan conocido, ¿no? El día en el que ya nadie más tenga agua, pero deja de eso, para realmente garantizar el derecho humano al agua, ¿no? Que es esta nueva visión de no ver el agua como un bien mercantil, sino como garantizar que el agua justamente es un derecho que todos tenemos acceso, ¿no? Así es. Entonces, claro. Se discutieron 10 estrategias, ¿no? Como, por ejemplo, lo de la captación de agua de lluvia, proteger, ¿no? Suelo de conservación, ¿no? La participación ciudadana, definición, ¿no? De microcuencas, ¿no? O sea, no solamente cuencas, ¿no? Sino ir más al fondo de dónde está llegando todo el agua, ¿no? Ok, perfecto. Y perdón, y bueno, en esta parte, ¿cómo impactas tú? O sea, ¿cómo entras en este proyecto, por ejemplo, de las alcaldías? Que nos cuentas un poquito aquí en la Ciudad de México. ¿Estás involucrada en un proyecto por el momento? ¿Apenas tienes algo en mente? ¿Vas a proponer? Ya con las alcaldías, ¿no? Como más con gobierno. Pues ahí creo que justo retoma, está perfecto, ¿no? El hilo conductor del trabajo con Ruta Cívica, ¿no? Del año pasado, porque justamente lo que hicimos fue hacer 3, 4 travesías, que son las que les platiqué, la de Iztapalapa, de captación de agua de lluvia, ahí la hicimos en la Utopía Tzintli, ¿no? Que es igual un espacio que inicialmente se concibió como un espacio para captar un montón de agua de lluvia, pero también hicimos otra en Xochimilco sobre resiliencia hídrica y así en diferentes lugares, ¿no? Que según eran muy peligrosos y quién sabe qué. Y ahí reunimos a muchas autoridades, ¿no? También reunimos a algunas personas del sector privado y la gran mayoría vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, de lo que derivó toda esta parte, toda esta información, todos estos debates, ¿no? Hasta también tuvimos una reunión en Álvaro Obregón, que ven que fue lo del sismo, ¿no? Hace un tiempo y que se cayeron un montón de edificios. Era como para decir, oye, ¿se han dado cuenta que, o sea, también los sismos están relacionados con la falta de agua? Y es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Y claro, pues es que si tú estás sacando agua del subsuelo, pues esas bolsitas, ¿no? Del acuífero, ¿no? Del agua subterránea que están en el subsuelo, se chupa, ¿no? Se te va el agua y esa agua que estaba manteniendo el suelo rígido, firme, básicamente se vuelve muy frágil. Entonces se vuelve muy frágil y por eso nos hundimos, ¿no? Porque hay menos agua y entonces el suelo es más frágil y se va hundiendo. Entonces imagínense, todo esto es un tema de sobreexplotación, ¿no? Del agua subterránea. Y entonces toda esta información, todos estos diálogos, lo que terminó fue haciendo otra guía que se llama Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Que justamente lo que mostraba era, o sea, ¿qué estamos aprendiendo? O sea, ya pasamos ¿cuántos sismos siempre pasamos, no? Sí, claro. ¿Cuántos problemas, no? Como Álvaro Obregón, de mala construcción, ¿no? ¿Cuántos problemas, no? De que no tenemos agua, la sequía, o sea, ¿qué nos ha enseñado todo esto? ¿Por qué no estamos aprovechando estos conocimientos que ya sabemos que han pasado? O sea, ya sabemos lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, y ya discutiéndolo con todas las personas, hablando y resolviendo este problema de falta de comunicación, que es lo que iniciábamos, ¿no? De a ver, ¿tú qué te refieres, no? Con este concepto, que es resiliencia hídrica, ¿no? Entonces, después de platicarlo, ¿no? Con las personas, con los ciudadanos, con todo, pues justamente lo que resultó fue una guía que te dice, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? O sea, ya no es suficiente con lo que les decía, ¿no? O sea, lavarse los dientes con un vasito, ¿no? De agua. Ya no es suficiente lavar tu carro con cubetas, ¿no? O sea, porque ya estamos a un nivel de emergencia climática. Entonces, esas acciones ya no son suficientes, sobre todo también sabiendo que
pues el uso del agua también es desigual, ¿no? Hasta para Claro. la misma ciudadanía, quienes realmente están usando más agua, además de la agricultura, es la industria, Así ¿no? es. Es diferente la cantidad que nosotros como ciudadanos hacemos en comparación con una industria, ¿no? Entonces, por pues no se nos supuesto. puede exigir igual, porque pues, o sea, aunque nosotros salvemos, ¿no?, el 100% de nuestra agua en nuestra casa, Claro. pues aquí lo comparas con la elaboración de una playera de algodón, ¿no? Que son como Sí, no, nada que ver. 10,000, 100,000 litros de agua. Ajá. Entonces, un poquito pensando en eso, esta guía lo que hizo fue hablar de diferentes temas, ¿no?, que nos hacen falta tal vez a nosotros, como para concientizarnos también sobre de dónde viene el agua, las crisis hídricas, pero también las soluciones, ¿no? Por ejemplo, muy poca gente sabe que tenemos un monitoreo de sequía, ¿no? Así es. ¿Qué significa eso? O sea, imagínate que a nosotros nos dijeran, oigan, ciudadanos, ciudadanas, ¿no?, tenemos un monitoreo de sequía. Pues eso nos habla de que la sequía que estamos enfrentando ahorita no fue, ¿sabes?, de que llegó un día y ¡pum!, es todo sequía. No, claro, se empezó a crear. Ya estaba pronosticada, o sea, desde hace 3 años estamos sufriendo sequía. Y el monitoreo ya estaba diciendo que teníamos sequía. Entonces, ¿por qué sabiendo que esta sequía se estaba anunciando desde Nadie hace 3 hizo años? nada, nadie dijo nada. Sí, claro, Ajá, pero es porque, claro, o sea, existe, pero como está para acceder es súper técnico, ¿no? O sea, viene demasiada información. Sí, y sinceramente, o sea, de inicio, mucha gente, muchos ciudadanos lo leen y dices, ¿qué me estás diciendo? No, que le doy vuelta y no. O sea, es la cultura para la difusión, que cómo está entrando a la sociedad, o sea, cómo impacta lo que ellos mismos difunden. ¿Le entiendes? Sí, no. Por ahí vamos a empezar, ¿no? ¿Qué tan tecnicismo Sí. o cuánto manejan? Y aparte, la cuestión de que a veces esta información no llega a todos los Es sectores. correcto. Esa es Claro, otra. Sí, ¿cómo Esa se es está otra. comunicando, no? Así es. Si tú lo comunicas súper técnico y en un informe de 20 hojas, No, o sea, te van a decir, la "Ay, sí, gente está bien, privilegiada, ¿no?". ¿no? Sí, por claro. Que supuesto. sigue el canal del Congreso, ¿no? No, luego a ver. La verdad, Sí, o sea, no, ¿cómo sí lo es cierto, comunicamos y a sí es quiénes cierto. lo estamos comunicando? Sí. Entonces, Sí. si hubiéramos sabido todo eso, o sea, también yo creo que nuestro deber, justo en esta guía dice, claro, como ciudadanos hay que reportar, ¿no? Hay que reportar y o un poquito hacer presión en las autoridades de que hagan su trabajo. O sea, si ellos no lo están haciendo, ¿quiénes Pues podemos? claro. O sea, ¿cuál es nuestro poder como ciudadaos? La información, ¿no? Y la Así es. presión. O sea, Así porque es. algo que hay que quedar muy claro es de que el gobierno trabaja para nosotros. Así es. Entonces, para exigir eso, esta guía lo que tiene es una pequeñas, justo, ¿no?, guía Ajá. de qué hacer como para reportar, ¿no? Para volvernos estos ciudadanos no solamente informados, sino también para presionar a las autoridades de que hagan su trabajo, ¿no? O sea, algo sí, súper claro. fácil, súper sencillo es, ¿dónde comunicas si hay una fuga de agua? ¿No? Claro. Por ejemplo. Claro. Y cuando, o sea, yo lo presenté esto en una conferencia y dije, a ver, ¿quiénes de ustedes sabe a quién reportar en una fuga de agua, ¿no?, en la Ciudad de México? Sí. Y todos así como de, no, pues no sé, ¿no? O sea, justo eso, o sea, dices, ahí te das cuenta, ¿no? Un Claro. pequeño censo en una pregunta y dices, no, nadie, ¿no? O Sí. sea, ¿cómo Ah, cómo es- puedes explicarte? Entonces, ¿qué tanta difusión tenemos en cuanto al agua, ¿no? El cuidado, los tratamientos. Sí, Exactamente. exacto, pero por ejemplo, si vamos y decimos, oye, pues si tienes una fuga de agua, comunícalo con SACMEX, ¿no? Y tú, ¿quién es SACMEX? No, pues es el encargado del tema del agua en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Entonces es muchísimo más claro decir, ok, entonces yo ya tengo las herramientas para reportar y exigir, o sea, y no quedarme así como de, pues es que, o sea, yo estoy ahorrando y tengo mi vasito de agua aquí, pero pues en la calle de enfrente hay una fuga de agua donde se están yendo un montón de litros de agua. Entonces dices, claro, o sea, hay que, pues al final presionar a las autoridades. Sí, y Es sobre cierto. todo que no se nos olvide que es un derecho, ¿no? O Por sea, supuesto. justo ellos son representantes y nosotros es nuestro bien, nuestro derecho poderlo exigir. O sea, al final de cuentas nadie pide algo que no sea para la sociedad, ¿no? Es un bien necesario en todo el momento. Claro, y aparte, obviamente, pues el que haya agua en tu casa tiene un costo. Entonces, la mayoría de la gente, en dado caso de estas sequías que estás comentando y de que no llegue el agua, lamentablemente la sociedad en sí, pues lo ve de forma negativa por decir, ¿por qué me van a cobrar el agua si no me está llegando Sí, o claro. no la tengo? Que Entonces, es uno de Exacto. los mayores temas que Ujú. también están aquí en sociedad, ¿no? Entonces también ese es un punto, pues digamos que de relevancia para que la gente, más que nada ahorita que mencionabas esto, Jimena, de que hagan conciencia, ¿no? De que igual sí hay mucha información, pero yo creo que lo importante aquí es que
cada uno hagamos conciencia de que el agua no va a estar siempre, ¿no? Sí, es hacer esa parte, creo, ¿qué puedo hacer, no? Ahorita ya, bueno, lo que está a tu alrededor, cuida esa parte que a ti te toca, justo no tirar, tratar de administrar, usa o vuelve a reciclar, no sé, en algún momento que se pueda dar un segundo uso, me imagino. Así es. Y dices, lo que está a tu alrededor, sí puedes empezar por algo, ¿no? Que es Sí. cerrando bien tu llave, a lo mejor desde ese pequeño detalle, y dándole un segundo uso, ¿no? A situaciones que pues, se pudieran requerir. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo, o sea, ¿no? Pero, o sea, digamos que sí hay que hacer lo que podamos dentro de nuestro rango y si es posible, pues también reportar las malas prácticas, ¿no? Porque es este tema de, o sea, todo lo que están diciendo forma parte de un concepto de cultura del agua, ¿no? Así o sea, es. ¿qué cultura tenemos sobre el agua? Y en este caso, Así en es. México, y yo lo voy a decir porque pues yo crecí con esa educación, ¿no? De que el agua, según, es un recurso renovable. Pero Así ¿qué está es. pasando hoy en día? Pues el tema es de que, pues además de que somos una mega ciudad que cada vez está creciendo más, el tema no solamente es de población, sino es de cuánta agua usamos y cuánta se recicla, ¿no? O sea, Exacto. por ejemplo, la Ciudad de México, no, en México, en general, se recicla, se reutiliza menos del 15% del agua. O sea, nada. En pocas palabras, o sea, estamos Sí, es muy usando más agua de la que, o sea, cada vez estamos contaminando más agua de la que usamos. Entonces, al final, esto no es un sistema sostenible, ¿no? No. Y sobre todo porque estamos extrayendo agua subterránea, más del 60% usamos de agua subterránea. Entonces, imagínense, o sea, de forma renovable, toda esta agua subterránea va a tardar miles de millones de años que nunca vamos a ver nosotros. Así es. Pero que vamos a dejarle a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, aquí justamente creo que hicieron así el preludio perfecto para introducir este tema que es el día cero, ¿no? ¿Realmente existe el día cero? ¿Y cuándo vamos a llegar, no? Porque siempre se habla de la fecha, ¿no? 2030, Ciudad de México sin agua. Pero ¿es realmente correcto ese dato? Y entonces aquí es donde entra un poquito el tema de, bueno, pues la realidad, así para, no sé si decepcionarlos o no, pero No se espanten, no se espanten. Estamos listos, dilo. no sé si preparen su corazón. Lo tenemos preparado. Si están parados, siéntense porque nada. No se me vayan a desmayar. Sí, no, por favor, resistan. Pero estamos en un problema tan grande de falta de datos, falta de transparencia, falta de cómo comunicamos la información, que la realidad es de que esta cifra de 2030 fue comunicada en un informe, ¿no? de la Ciudad de México, imagínense. Y no fue realmente para decir nos vamos a quedar sin agua, simplemente fue una estimación para decir que probablemente íbamos a rebasar o sea, como la agua disponible para satisfacer toda la demanda. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que se argumentaba que ya íbamos a estar ocupando más agua de la que actualmente tenemos disponible. ¿Y cuál es así lo crítico que dices? ¿Qué? Pues que este año ya pasamos esa cifra. O sea, ya la rebasamos, sí. Yo creo 2, 3, 4 veces. Pues lo del 2030, o sea, que era como un cálculo, ¿no? Que íbamos a llegar. Sí. Este año ya lo pasamos. Lo rebasamos. Entonces, tal vez el tema, ¿no? Del día cero, tal vez fue un poquito de una comunicación diferente, ¿no? A los medios de comunicación. Pero la realidad es que ojalá tuviéramos un día cero, porque el tener un día cero nos estaría diciendo que tenemos la información suficiente para saber cuánta agua tenemos disponible hoy por hoy. Real estar preparados y saberlo. Imagínate ahora el no saber cuál es el día cero, todavía está peor, porque ¿cuándo nos va a llegar? Y ya lo rebasamos. Y ya rebasamos el cálculo de fuerza, sí, ¿no? Claro. Entonces, eso es como justamente lo que hablamos, ¿no? De cómo lo estamos transmitiendo la información y cómo eso es útil para nosotros, el ciudadano o ciudadana, hacer una acción, correcto. ¿No? Y eso me hace brincar al siguiente, otro trabajo que tuve, sí, o sea, creo que podríamos hablar de un montón de trabajos que he tenido en temas de agua. El siguiente trabajo, presentando así los tambores, ¿no? Adelante. Okay. Es justamente, ¿no? De la Embajada de Alemania me seleccionaron, o sea, fue difícil la selección, ¿no? De diferentes expertos hídricos para representar a México e ir a Alemania. ¿Eso cuánto fue, Jiménez? Eso fue el año pasado. El año pasado, como en septiembre. Ok.
Digo, tampoco tiene tanto tiempo. Ok, no, Bueno, tanto. es relativo. Sí, no hablemos ya de tiempo, ya estoy espantada con Sí, lo de ya. la roya. Ay, sí. Con el día cero, pues sí, para que- Pero justamente fue un viaje temático para aprender qué está haciendo Alemania para resolver el tema del agua y la crisis climática, ¿no? Ok. Y para también, imagínense la gran responsabilidad que yo tuve de hablar también de lo que México está haciendo en Así estos es. temas. Así Entonces, es. nos reunimos con más de 15 expertos de diferentes países, ¿no? De Jordania, de Polonia, Qué padre. también de Chile, de Nicaragua, de todos los países, para hablar, ok, ¿qué está haciendo cada uno de nuestros países? Y en qué estamos bien, en qué podríamos mejorar, ¿no? Entonces, realmente podría platicarles un montón de anécdotas. A mí lo que quiero compartir son dos cosas súper críticas, ¿no? Y que viene mucha relación. ¿Qué está haciendo Alemania en temas de agricultura, ¿no? A mí eso me voló la cabeza, ¿no? Porque ustedes saben que aquí en México usamos el 60%, más del 70% en agua de agricultura. 70% es un montón de agua, Sí. ¿no? Muchísimo. Y entonces yo cuando llegué a Alemania dije, ay, pues ellos van a usar, o sea, sí, nosotros somos privilegiados por la lluvia que tenemos, allá ellos la lluvia les cae bien es muy poquito. poco. Muy Ajá. poco, muy poco. Entonces dije, no, pues todo el agua que, yo pensé, todo el agua que les cae, pues lo usan en agricultura, ¿no? Y beben cerveza, ¿no? Ah, Porque- Exacto. De Es hecho, solo a lo que se dedica. sí, de hecho, vino, algunos sí o se sea. bañan con cerveza, creo que. No es cierto, no, broma, ¿no? Porque la cerveza también requiere agua. Ah, sí, sí. Pero yo dije, no, pues algo, o sea, no viven, Sí. no toman agua. Claro, lo que sea líquido. Sí, y sí. cuando llegó justamente me pareció increíble porque ellos tienen una estación, o sea, básicamente el riego de allá es tecnificado, es inteligente, o sea, ellos ya están en un nivel en donde todos sus campos no solamente funcionan con riego tecnificado, que optimizan un montón el agua, sino que ya están pensando en usar inteligencia artificial para regular el tipo de riego, ¿no? Ok. Y entonces aquí dices, bueno, claro, o sea, si tú tienes un montón de, ¿sabes?, de tecnología que está mejorando la eficiencia del riego, ellos ahora ocupan un 10% del agua en agricultura. Así es. Y en cambio nosotros el riego que usamos es por inundación. O Significa, sea, es increíble, no Sí. puede Sí, ser. ¿no? significa que un montón del agua se va por evaporación. Así o sea, por es. eso tanto el 70% dices, claro, pues todo el agua que estamos usando se la llevan otra vez, ¿no? Pero, o sea, bueno, hay que resaltar cómo con poco pueden administrar, pueden regularizar y pueden dar sustentabilidad, ¿no? Así y es. nosotros ocupando 5 o 6 veces más lo que ellos usan, Y no alcanza. no alcanza. O No. sea, sí es un problema total de organización, de difusión, De creo, cultura. Jimé, de cultura. O sea, no puede ser posible, ¿no? Que Ujú. somos menos o ellos son más. Y no, pues no cuadra, o sea, ¿cómo puede ser posible? Sí. ¿No? Sí, o sea, aquí lo que diría fue que lo que ellos implementaron fue Ajá. o sea, sí fue una inversión, ¿no? Tecnológica. Ajá. Pero, o sea, y esto hay que diferenciarlo no se trata de crear, ¿sabes? Como la mayor infraestructura con el mayor dinero, porque prueba de eso estamos nosotros, ¿no? Que somos los súper, ¿sabes? Como pro cañerías, ¿no? O sea, vean el túnel emisor oriente, o sea, nosotros nos encanta hacer así infraestructura gigante, enorme, y Sí. que sea para ocultar los ríos, Sí, ¿no? O Ok. sea, sí, vean claro. el río Churubusco, ¿no? O sea, Viaducto. como que Exacto, no les sí. nadaría mucho ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, llegarías más rápido. Sí, bueno, ¿y tú crees, Jimé, que sea un problema de inversión dedicado totalmente al agua aquí en México, lo que no está dando esa sustentabilidad como en otros países? ¿Crees que se necesitaría invertir más en tecnología, tal vez para poder que haya un cambio en cuidado del agua o de plano ni con invirtiendo en tecnología? Pues esa es una buena pregunta. O sea, yo justo cuando llegué a Alemania, yo decía, no, pues es que, y los vi y dije, no, pues claro, o sea, si puedes invertir en tecnología, claro. ya. Pero fíjate que justamente allá también fui a una universidad, ¿no? Y en esta universidad, junto con un experto, ¿no? Nos decía como de, bueno, pues ya tenemos toda esta tecnología, ¿no? Y nos mostró su laboratorio y unas cosas increíbles que hacen con el agua, que era como de, oye, si esta tecnología la implementaran, ya todo el mundo sería otro, nuevo, ¿no? Entonces, Sí. justamente mi pregunta Habría fue... día cero. Y mi pregunta fue, oye, pero si tú tienes toda esta tecnología que va a eficientar el agua casi en un 90%, Ujú. ¿dónde la has implementado? Y me dijo, Exacto. no se ha implementado. Y yo, ¿cómo que no la has implementado? Sí, pues ¿para qué la tienes? Y Como me dijo, dices, vuela mi cabeza. sí, Sí, me sí, dijo, sí. bueno,
Pues no lo hemos implementado porque justamente hay un déficit de implementación. O sea, toda esta tecnología está atrasada a unos 10 años. O sea, para que realmente se logre implementar, van a pasar aquí en Alemania 10 años o más, siendo optimistas. Y yo, ¿qué? Entonces, no es un tema de invertir en tecnología. No. Porque, por ejemplo, en Alemania yo vi que tienen la tecnología. Es un tema de implementación, ¿no? Entonces, pensándolo así como un poquito abstracto, es un tema de también, yo creo, de cómo país se está viendo un plan de gestión del agua. Así es. ¿No? Entonces es como de, ¿qué? O sea, entonces no es de tecnología, no es de crear más túneles. Exacto, entonces, ¿qué otro tema abarcas, no? Para poderle dar solución. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pero aparte, o sea, también, ¿no? El tema de gobernanza, ¿no? El tema de la gestión del agua es súper integral, ¿no? Entonces, al final nos está diciendo desde que sí, o sea, no es un tema, no es solamente con tecnología lo solucionaremos, ¿no? Sino son como que trabajar en varias aristas, ¿no? Y por eso hace tan complicado el tema del agua y que mucha gente dice, cuando ve un tema, dicen, no, yo soy experto, pero, ¿no? Experto en potabilización, ¿no? No, yo soy experto, pero nos empiezas tú a ver a muchos expertos demasiado especializados en un tema porque abarca el agua un montón de aristas, ¿no? Y entonces por eso tiene sentido cuando hablan de el agua, ¿no? El agua como algo masculino, pero en realidad que tiene que ver también algo con femenino y con, no sé, o sea, como que te empiezas a dar cuenta de que el agua necesita de todos los campos, sí, ¿no? Igual sí, cuando te preguntas, a ver, ¿qué institución trabaja el tema del agua? ¿No? Entonces, lo primero que dice, no, la Conagua, ¿no? Y dice, ok, la Conagua, pero ¿sabías que hasta la Marina tiene, ¿no? Defensa del agua tiene que ver con el agua, correcto, ¿no? sí. O sea, porque ellos defienden el perímetro, ¿no? De los de mares, ¿no? Los Entonces, límites, sí. dices, no, pues sí es cierto, también ellos. Bueno, pero ¿sabías que, sabes, la parte agropecuaria también tiene que ver con el agua? Todos, Porque es que vamos todos engranados, ¿no? Al final del día va todo de la conjunto. mano, o sea, Sí. es necesaria. El punto, creo, al que quieres llegar es que en cualquier campo siempre va a ser necesaria el agua. Siempre tiene que ver el agua en la mayoría de las... Sí, y todavía los más puntos. que, o sea, el dato, ¿no? De 7 de 10 trabajos tienen que ver de forma directa o indirecta con el agua. Entonces dices como, todo el mundo trabaja el tema del agua, ¿no? Exacto. Entonces, Pero ¿quién hace algo? Pero ¿quién le da la importancia? Exacto, exacto. sí, o sea, todos deberían hacerla, pero como todo el mundo trabaja con el agua, pues es muy fácil a veces esa es el gran polémica, ¿no? Para el gobierno decir, no, eso no me toca, ¿no? Eso le toca a alguien más, ¿no? Entonces ahí es donde podemos entrar como ciudadanos, decir, no, tú resuélveme esto, ¿no? Exacto. Empezar a exigir y decir, oye, yo te estoy reportando estos problemas, ¿no? Entonces empezar un poquito como, pues eso, a impulsar no solamente que el gobierno, también las empresas, que ese es otro tema, pues empiecen a ver hasta estos ejes. Y creo que hoy por hoy tenemos súper claro, ¿no? Porque las elecciones, es que también, hasta el agua es político, ¿no? O sea, yo estudié biología y lo primero que dije, voy a estudiar biología porque no tiene que ver con la política, ¿no? Y entonces de repente me veía, ¿no? Estos trabajos que les platico, ¿no? Con diplomacia, ¿no? Y después yo sentada en la Semarnat, ¿no? También me senté en el SACMEX, ¿no? Para decir, oye, estos son lo que hemos trabajado en organización civil y de repente me dije, esto es bien político, o sea, yo escapé de la, o sea, según... ¿no? Muy justo el punto más político que podía haber. Sí, o sea, pero sí me he sentado con las autoridades, obviamente con respaldo de otras instituciones, porque también hay que saber que como activista, como una persona que reporta, es muy peligroso. O sea, de hecho, los lugares más peligrosos para hacer activismo es México. Y algo que me sorprendió fue mucho eso. Cuando yo fui a Alemania y platiqué con otros expertos y les decía, o sea, bueno, sí soy, ¿sabes? No solamente soy activista, ¿no? Sí le entro a la academia, sí le entro al sector privado, o sea, yo le entro a todo. Pero ahí cuando estaba representando, ¿no? a Ruta Cívica, ¿no? Como esta parte de sociedad civil, y les platicaba lo que hacíamos, ¿no? Como sociedad civil, me dolió mucho cuando me dijeron, oye, ¿y no es peligroso para ti hacer esto? ¿En serio? Claro, porque ellos lo que han leído es de que en Latinoamérica se asesinan a muchos activistas que defienden el tema del agua. O sea, hacer activismo sí es muy peligroso en Latinoamérica, si lo haces solo, sobre todo. Pero cuando también eres famoso, no sé si vieron este documental, ¿no? De Homero, de las mariposas monarcas, ¿no? Que está en Netflix, que era justamente un defensor súper importante, ¿no? Del bosque de Michoacán, ¿no? De las mariposas monarcas, que él defendía, ¿no? Capa y espada con todo su ejido, el tema de bosque y contra la tala... sí, contra la tala ilegal. ¿Qué pasó? O sea, no solamente el crimen organizado, o sea, también las autoridades coludidas pues le dieron o sea, lo mataron. Lo asesinaron y hoy en día
pues dicen que fue un accidente, ¿no? Que él solito. Sí, claro. O sea, bueno, entonces dices, claro, o sea, no solamente es Homero, o sea, hay muchos atrás también en temas de defensa del agua. Y que nadie habla de ellos. Desaparecieron, ¿no? Así es. Supuestamente. Sí, Así entonces yo no digo como de hay que arriesgarnos, ¿no? Y reportemos, pero si lo hacemos de forma colectiva, es mucho más seguro, ¿no? O sea, también por eso me dicen como de, oye, ¿qué cachucha llevas, no? Ya, ¿no? O sea, porque al final yo creo que el tema del agua no se trata de representar, y esto también pasa en la política, ¿no? El PRI, PAN, o sea, nada. Se trata más bien de decir de con qué grupo vamos a impulsar un tema que mejore a la ciudadanía. Que tenga soluciones, sí, ¿no? Por eso, o sea, la verdad es que he trabajado con diferentes organizaciones, ¿no? De sociedad civil, también como ciudadanos, ciudadanas, también, ¿sabes? Representando, ¿no? Como a diferentes grupos, las redes juveniles, los Young Water Professional, ¿no? Los Global Shapers, o sea, de diferentes redes, diferentes cachuchas, pero pues al final se tiene que hacer eso, o sea, si se tiene que impulsar la ley de aguas, ¿no? Que ha sido pendiente desde hace más de 10 años. Sí, claro. Y es más seguro impulsarlo desde sociedad civil, pues vamos a impulsarla desde sociedad civil. Si es más importante desde el sector privado, pues vamos a impulsarla desde el sector privado. Claro. O sea, hay que crear una estrategia en conjunto, o sea, porque al final... Sí, en red, definitivamente. Sí, lo que estamos viendo hoy en día es de que ya no es suficiente ser, ¿sabes? Le dicen water, o sea, como ser, como sustentables, como positivos al agua, ¿no? Es decir, que ya tu consumo de agua sea cero. Ya no es suficiente, o sea, estamos en una crisis climática. Hoy en día, ¿qué es lo que necesitamos? Pues realmente lo que necesitamos son acciones colectivas. Por eso el reportar colectivamente como ciudadanos, organizarnos, nos va a ayudar. Y ya no solamente como estas acciones colectivas ya implica involucrarnos con otros sectores, ¿no? O sea, yo cuando inicié en el tema del agua, imagínense en secundaria, ¿no? Yo estaba como, ¡contra las empresas! ¿No? Sí, claro. Así la amarradora, la que se amarra a los árboles, ¿no? Y así, no, o sea, me acuerdo mucho también. A tu banquita de la secundaria. No, dejen de eso, en mi casa, o sea, de tanto que yo dije, no, vamos a evitar el desperdicio de agua, ¿no? O sea, si ustedes, o sea, si en nuestras casas nos recomiendan tener tu vasito de agua para lavarte los dientes, pues en mi casa voy a poner ahorradores de agua, ¿no? En todos lados, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de una vez que los ahorradores de agua, ¿no? Tan famosos, ¿no? Que yo puse, pues eran cosas que yo no sabía si funcionaban o no. Entonces, cuando las puse, hice un montón de pruebas. Cuando mi familia se fue, yo puse en toda mi casa, ¿no? Dije, no, ya, mi familia está a salvo, ¿no? Entonces, nada más escuché un grito un día de mi papá, que le había cambiado, ¿no? El agua, y me dice, ¡pinche Jimena! Pues, ¿qué pasó? Que ese ahorrador de agua no solamente ahorraba agua, sino que no dejaba el agua caliente pasar, ¿no? Y les tocó a todos fría, como iba. Frío, pero ahorrador de agua. Pero estás limpio también, entonces ya no, me dio una regañiza y yo así como de, no, o sea, yo intentando esconder la llave, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que fui yo? ¿Dónde dejé mi huella aquí? Qué padre, o sea, ya lo traías desde chiquita, ya toda esa parte de defender. Sí, o sea, de la defensa. Sí, ¿no? pero al final es lo que digo, o sea, no se trata de que tú lo hagas en tu casa, o sea, porque al final dije, claro, o sea, no puedo dejar a mi papá, si a él necesita agua caliente, pues qué privilegiado, pero no lo puedo dejar sin agua caliente, ¿no? Entonces... No funciona aquí. No, y al final fue lo que me hizo darme, bueno, de muchas cosas además, claro. de que son las acciones colectivas lo que realmente nos impulsan a llegar lejos. Por eso también, ahora también trabajo como consultora de empresas privadas, y lo he trabajado y yo sé, ¿no? Que cuando estoy con sociedad civil me ahorcan, dicen, no, y cuando trabajo con empresas privadas me ahorcan, ¿no? Porque me dicen, es que tú trabajaste con los que hablan mal de mí, ¿no? Y lo mismo del otro lado, ¿no? Claro. Pero lo que he entendido es eso, de que necesitamos unir fuerzas, Así ¿no? es. Y sobre todo ganar esta experiencia de decir, ok, ¿qué podemos hacer, no? Y no sé si hay espacio para otra anécdota mía, de otro trabajo. Sí, que adelante. Adelante, todavía tenemos. Por ejemplo, justamente con sociedad civil me dijeron, oye, Jimena, ¿qué crees? Se están robando el agua, ¿no? O sea, una empresa se está robando el agua de Chiapas, ¿no? La está usando para hacer sus productos, ¿no? Y no podemos denunciar eso, o sea, porque lo que están haciendo de su producto no solamente está generando desnutrición, o sea, ¿no? Y cosas así. Entonces yo dije, no, a ver cómo, y me puse a leer, investigué y todo, y dije, o sea, bueno, sí, o sea, creo que sí es válido, o sea, yo, vi los datos y dije, sí, o sea, la huella hídrica de esta empresa sí es muy alta, todo, ¿no? Y entonces dije, no, pues sí, ¿qué necesitamos, no? Vamos a hacer una campaña digital, ¿no? Para hablar de estas denuncias que vamos a hacer con la empresa, ¿estás dispuesta a hablar mal, no? De X empresa, y yo... Pues es que no solamente es hablar mal, ¿no? O sea, sí hay una estrategia, o sea, sí estamos organizados, o sea, yo creo que también es muy importante denunciar
Claro. las malas prácticas, ¿no? Entonces yo dije, Así es. vale, pues me parece bien, o sea, y aparte yo dije, o sea, esta empresa, o sea, que tal vez no me contraté, pues está bien, ¿no? O sea, una empresa de muchas, ¿no? Sí, Entonces exacto. salí en un video hablando, ¿no? Y denunciando datos reales, ¿no? O sea, todo real, Sí. pues la cantidad de agua que ellos estaban usando, ¿no? En esta zona que, pues, no solamente tenía mucha gente descontenta, ¿no? Sino que, pues, tenía muchas cosas que no estaban saliendo bien. Ok. Y dije, no, pues voy a salir en este video, ¿no? Y el video igual lo difundieron, ¿no? Como diferentes colectivos y todo, y se habló, y fue una campaña muy grande, ¿no? Y dije, no, pues ya fue, ¿no? Y yo en ese tiempo también trabajaba para una consultora Ok. privada, ¿no? Entonces un día en la consultora me dicen, ok, pues tenemos una reunión con tal cliente, ¿no? Ya, ok. Y voy con el cliente, y eran ellos los que había hablado mal, ¿no? Y yo así como de, Ups, no. así de ups. No soy yo, espérenme tantito, ahorita Sí, vuelvo. sí, Y yo así exacto. como de, oh, no. O sea, yo dije, no, pues ya fuimos. O sea, ya no vamos a trabajar con esta empresa. O sea, ya valí. Y me van a Sí, claro, a identificar masacrar. y ya, o sea, me van a renunciar, van a despedir de mi trabajo. Y así como, ya. Era broma, no eran ustedes. ¿No? Y me dicen como justo en la junta de, oye, tú me pareces familiar, ¿no? Y así como de, ¡oh! Tus palabras como Yo que en me mi mente están como de, acordando. no, pues, así en mi mente como de, no, lo que haga en mi tiempo libre, ¿no? Es de mi responsabilidad, ¿no? Yo ya Sí, así, en modo claro. así como de, oh, no. No soy yo. Y les presentamos lo que, o sea, ellos tenían esta necesidad, ¿no? De gestionar el agua, de actualizar procesos, de realmente el tema de medir, ¿no? De cuánta agua realmente ellos están usando y todo Así eso. es. Entonces yo les propuse, junto con el equipo, ¿no? Como diferentes medidas, soluciones y todo. Y yo dije, no, pues yo le propongo, o sea, ya, pues Que sí, o lo sea, hagan. hablé mal con ellos, o sea, pues sí, o sea, ya. No, dije, ya, o sea, yo hice lo que podía en mi trabajo, ¿no? Claro, sí, Y sí, sí. a la semana nos dicen, oye, pues se aprobó el proyecto. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Órale. No lo esperaba, sinceramente. Yo también, dije, ¿qué? Sí, sí. O sea, y dije, o son muy listos, o... O si se dieron cuenta. Sí, Quieren Exacto. la venganza. no, o sea, dije, ¿qué está pasando, no? Y al final trabajé con esta empresa en un proyecto, ¿no? De cálculo de sus riesgos hídricos, de optimización de su estrategia, ¿no? O sea, como también de una certificación de AWS, que es una certificación que garantizan las empresas, ¿no? Si hacen ciertas medidas, ¿no? La sustentabilidad hídrica de sus procesos y todo. Y entonces cambió más mi panorama. Ok. Porque dije, ok, o sea... A ver, o sea, yo hablé mal de esta empresa, ¿no? Y después me contratan para trabajar temas de agua. O sea, dije, Sí, claro. Ahí está la clave. claro, o sea, a lo mejor está pasando. Bueno, o sea, no quiero decir que no hay empresas malvadas, como tampoco hay, como también hay organizaciones civiles que probablemente Sí, también estén claro. desviando fondos, ¿no? Pero, pues me hace no solamente ganar esperanza, sino decir, claro, o sea, tal vez también falta esta comunicación. O sea, si tú eres directo con la empresa y dices, oye, tienes un problema, ¿no? Sí. Tienes que hacer acciones colectivas, tienes que involucrarte más en los procesos, tienes que avanzar hacia la custodia del agua, que es igual otro concepto, ¿no? Sí, claro. Que habla de esta parte de custodiar, ¿no? O sea, proteger Más bien yo el creo que agua. fue Exactamente. eso, ¿no? O sea, pudieron ver la realidad, o sea, presentaste el proyecto tal cual, o sea, bueno, sí habló mal, pero... Pero es la tenía mis realidad. razones, Pero es la tenía mis realidad. razones. No me arrepiento, pero eso... Y lo volvería a hacer. ¿Me escuchan? pero sí contrátenme. No, Si pero- alguien de la empresa, ¿qué empresa nos está escuchando? Justo, pero son listos y se dieron cuenta, ¿no? Que eres Claro. lista. Entonces dijo, bueno, pues ni modo, órale, va para adentro. No, o sea, pero bueno, o sea, al final, justo ahorita, ¿no? Trabajando para Pacto Global, para justamente facilitar uno de sus proyectos, ¿no? De temas de resiliencia hídrica y acción climática con diferentes empresas, ¿no? Que son espacios seguros de personas, de empresarios, CEOs, ¿no? Importantes, Ok. que firmaron el Pacto Global. Justamente es hablar de las buenas prácticas que las empresas están haciendo. Y eso sí hay que reconocer. Sí, ¿no? O sea, así las es. empresas sí están haciendo buenas prácticas en relación tanto a cambio climático como a acción del agua. Ok. Ok. Pero hay que alinearse, ¿no? O Exacto. sea, ¿cuáles son las prácticas? Y demostrar con datos, ¿no? Con información, no solamente decir, somos Real, bien buena onda, porque al final, transparente. Sí, para las claro. empresas, el tema ambiental es negocio. Sí. Cuidar el agua es negocio para ellos, Así ¿no? O es. sea, tampoco vamos a decirles, ay, qué buenas personas son. Sí, no, pero, claro. o sea, entender que, bueno, están haciendo negocio, pero hay formas de cómo hacerlo, ¿no? No, o sea, es muy diferente el greenwash a realmente enfocarse en hacer prácticas correctas, claro. ¿no? En la gestión del agua. Sí, claro, y se puso muy de moda como tipo cliché esta parte de ser natural, cuidar el agua, todo así como transparente. En algún momento siento que toda la mercadotecnia trató de atrapar esa parte de
o sea, difunden, pero realmente estás haciendo, estás aplicando, estás accionando, o sea, es otra cosa, ¿no? Claro. Tú te acordarás de algún promocional, de un comercial que decía un niño, ya, ciérrale, ¿no? Que era la llavecita del paso del agua. Decías, ya, ciérrale. No me acuerdo. Sí. Bueno, ¿Sí? ¿sí te acuerdas de ¿Sí? ya, ciérrale? Ok, el de Sí. Jessica. Es que fue muy famoso, Ok, porque de hecho ok. fue una campaña precisamente para cuidar el agua. Pero ¿no? seguramente de SACMEX, alguna situación así del gobierno, o era Sí, particular? no, bueno, era incluso de la televisora. creo. Ok, ok. Sí. Tenía razón el niño entonces. Sí, ya ciérrale, porque sí, así es. Pero Sí. aquí hay un punto importante y creo que sí hay que resaltarlo, es esa parte que bien mencionas del trabajo que hacen las empresas, pero que también, sería importante que conjuntamente con el sector público, en este caso la cuestión de el gobierno, que trabajaran un poco más en tener esas medidas y esos cuidados para que no nos falte el agua, ¿no? Bueno, es que aquí más bien habría que dar como algunos consejos reales que Ujú. podemos hacer, o sea, ya, ahorita, hoy mismo, justo en nuestras manos, o sea, Sí. ¿qué te toca hacer a tu alrededor, ¿no? Lo que decíamos, ¿con qué puedo empezar? Claro. Sí, o sea, justo, ¿no? Y creo que aquí me remito, o sea, creo que ya hemos dicho varias soluciones, pero igual como que decirlas tal vez más claras, ¿no? Diciendo, Ujú. o sea, una cosa, o sea, no significa que ya vayas a dejar de usar tu vasito, ¿no? Sí, Para sí, el bar, o sea, sí es tal vez una llamada de atención para mí de modérate, ¿no? O sea, no le quites el agua caliente a tu papá, pero, o sea, al final es sí intentar hacer nuestras cosas, pero ya, ¿sabes? Esta frase de hay que poner nuestro granito de arena ya no es suficiente, o sea, ya no es suficiente poner granitos de arena, o sea, ya quedó en el pasado. O sea, lo que Así necesitamos es. son acciones ya Así es. mucho más grandes, ¿no? Entonces, para hacer eso, creo que depende de qué sector perteneces, ¿no? O sea, porque claro, si tú trabajas en el sector privado, ok, tu responsabilidad es un poquito más grande, ¿no? Así es. Pero también si tú eres un ciudadano, eso no te quita responsabilidad a ti. Así Entonces, es. por ejemplo, de los ciudadanos yo sí diría, hay que reportar Ok. todas estas fugas de agua, la contaminación del agua, les voy a compartir. O sea, yo he tenido la fortuna justo de otro proyecto que asesoré hace poco para un documental del agua, los ayudé como a contactarse con comunidades que están teniendo problemas de agua, ¿no? Y donde yo he tenido, he participado en proyectos, así, toda esta parte, ¿no? Ok. O sea, realmente he ido como con comunidades, por ejemplo, en el Pedregal, ¿no? Este es un caso que ha sido muy conocido, más o menos en el 2016, ¿no? Que fue la defensa de un pozo de agua, ¿no? Ese pozo de agua se quería en el Pedregal lanzar para otras personas, ¿no? Y ¿qué hizo la comunidad? Decir, oye, nosotros no tenemos agua, ¿no? O sea, en Santo Domingo, que es una de las zonas más pobladas, ¿no? O sea, de la Ciudad de México, o sea, comparado a la cantidad, ¿no? De territorio y todo, ellos no tenían agua, ¿no? Y querían hacer un ecocidio, ¿no? Ok. Entonces ellos se organizaron, imagínense, como vecinos, vecinas, ¿y qué hicieron? Pues ahora trabajan como una contraloría social. Ellos gestionan el agua del pozo, ellos reportan quién sí está cayendo agua, quién no está cayendo agua, y entonces ahora, fui a varias de sus juntas vecinales, un par de juntas vecinales, ellos, o sea, literal llamaban a las autoridades, o sea, ven aquí, ¿no? Claro. O sea, tú, Sí, para tú que ven seas aquí, o testigo. sea, sí, necesitamos que tú, SACMEX, que tú, Pero justo tuvieron que personas de la alcaldía, accionar, tuvieron que juntar, Exacto. tuvieron que hacer equipo. pero lo como lograron, pudieron. ¿no? Ujú. Hoy en día Claro. tienen agua, o sea, Claro. por la sequía están empezando a tener no agua diario, pero imagínense de no tener agua nada, Nada. ni siquiera tenían luz. Y Uy. gracias a que se Ok. organizaron también obtuvieron luz, ¿no? Ok. Entonces, es ese tipo de acciones que dices, o sea, sí hay acciones positivas, ¿no? Vamos a otro caso, ¿no? Con don Aurelio, ¿no? Que vive en Magdalena Contreras. Entonces, él, por ejemplo, tiene la situación, ¿no? De que él es ejidatario, ¿no? Y necesita el agua para la agricultura. Y sin embargo, ahí aparte vive en un suelo de conservación, ¿no? ¿Qué significa suelo de conservación? O sea, que se tiene que proteger porque en estas zonas el agua que cae se filtra al subsuelo. Entonces necesitamos, muy importante, conservar estas zonas porque si no se filtra agua al subsuelo, otra vez el agua no se renueva, ¿no? Entonces toda esta agua que estamos extrayendo, 60% del agua subterránea, se pierde. O sea, otra vez no la estamos haciendo eficientemente ni sustentablemente. Entonces el problema que tiene es de que por la mala planeación urbana, muchas casas se unieron, se construyeron, ¿no? O sea, también monopolios, ¿no? De sector inmobiliario construyeron. Y lo que está pasando ahorita es de que
pues del agua que está destinada para el sector agricultura y para la caudal ecológico y toda esta parte que se necesita para que sobreviva el ecosistema, se lo están robando. Es como un huachicoleo ilegal del agua. Sí, claro. ¿Qué se hace al respecto, ¿no? Entonces ahorita ellos se han estado organizando como ejidatarios para intentar defender el agua de esta zona, ¿no? Pero es un poco eso, o sea, ¿cuál es la solución? ¿Qué tienes tú que hacer? Pues depende de la problemática. O sea, ellos no es lo mismo que los del Pedregal, ¿sabes? Que se son defendieron. diferentes situaciones, totalmente. Así es. Perfecto. Pero así a grandes rasgos. Yo, ciudadano, si tengo un problema, si veo una fuga, ¿a dónde la reporto? Ah, súper, sí. O sea, si tienes una fuga, la tienes que reportar con el SACMEX, ¿no? También si tienes problemas de, ¿sabes? Como de falta de agua, porque es un derecho humano también. Si, por ejemplo, tu queja es ya más de que no estás teniendo agua, de que estás pasando un tema ya más grande, ¿no? Que está atentando contra tu derecho humano al agua, puedes reportarlo también a la CNDH, ¿no? Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué pasa si tú estás viendo contaminación del agua? Pues no sé si sabían, pero con la Profepa. Eso se denuncia, el tema de contaminación del agua. ¿Qué pasa si, por el otro lado, tú tienes un problema de, por ejemplo, tala ilegal? Porque la tala ilegal también, ¿no? Causa problemas de falta de agua y todo. Claro. ¿Qué tal si estás viendo ya problemas como grandes, ¿no? De temas, ¿no? Ya, entonces eso va con otra denuncia, ¿no? Creo que con la Procuraduría, ¿no? También, perdón, con la PAOT, con la Procuraduría de Sí, es la PAOT. Entonces, justamente, ¿no? Este tipo de cosas, saber como dónde denunciar y todo, se puede, ¿no? También puedes tú solicitar acceso a información, también desde su portal, ¿no? De acceso a la información y todo, puedes tú generarla y decir, oye, yo necesito saber de dónde viene el agua, ¿no? De dónde se está saliendo. Entonces, tú también puedes hacer esas solicitudes a las diferentes instituciones y ellos te van a estar dando, pues, la solicitud. La orientación. Entonces, puedes hacer tus llamadas, puedes completar tus formularios de quejas y también puedes ir presencial. Perfecto. Entonces, sí, les recomiendo igual, las lecturas son la guía Agua y Clima para actuar en tu ciudad y esta otra en donde viene la guía como de paso a paso de cuál es tu caso, dónde ir. Sí, vale la pena, la verdad las leí, es información muy valiosa que vale la pena tener a la mano y en tu celular para irlo leyendo. Sí, justo es digital, ¿no? Cuando el agua suena, cuando el río suena, agua lleva. Exacto. Perfecto, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas compartido toda esta información y te felicitamos por tu labor. Muchas gracias, por la invitación. Gracias por volver a ver a Pau. Ay, sí, fue lo que más me encantó volverla a ver. Muchas gracias, Jimé. Y déjame decirte que estoy muy orgullosa de la gran mujer que te has convertido y pues vas para adelante, todo lo que falte. Sí, no, pues acá andamos, ¿no? Igual así, mando mi CV, para todos los que nos escuchan. Pero sí, o sea, al final se trata de eso, ¿no? De intentar apoyar y al final esto es lo que detecto, ¿no? Que es mi misión de vida, ¿no? O sea, no estoy salvando a la gente, no estoy ayudando a nada, o sea, simplemente quiero ser como la guía, ¿no? Facilitadora. Exacto. Para que todos desde nuestras trincheras ya no pongamos nuestro granito de arena, sino que hagamos ya, ¿no? El paso que necesitamos para la emergencia climática. Excelente labor, muchas gracias, amiga. Así es. Definitivamente, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos por su atención y bueno, pues los esperamos en la próxima emisión, ¿no? Sí, claro que sí, les agradezco muchísimo por quedarse al final del programa, por seguirnos, ya saben que nos pueden seguir por Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y Spotify. Entonces, bueno, pues gracias por quedarse. Al final, este espacio es por y para ustedes y pues les damos de nuevo las gracias acá a producción. Claro, Garbella, muchísimas gracias por la producción. Muchas gracias. Y bueno, pues nos estamos escuchando y viendo el próximo sábado a las 2 de la tarde en una emisión más de Acá entre dos. Gracias. Hasta la próxima. Las tardes de los sábados se hicieron para disfrutar. Tenemos un espacio dedicado a la poesía, al arte, a la música y algo más. Yo soy Pau Alonso. Y yo soy Gustavo Hernández. Y esto es Acá entre dos. Los esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde a través de Promo Estéreo y Orbe Promo.